Muy buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes y agradezco a todas y cada una de las personas que han sido responsables por hacer este encuentro. La conferencia que les voy a presentar se llama El rescate de la República en Iberoamérica. En el Movimiento Cívico Nacional al que pertenezco decimos que este es el disco 2 del disco 1, que fue la conferencia que impartí el año pasado, llamada República versus Populismo. Considero y creo que consideramos que la única manera en que podemos hacerle frente al populismo es con institucionalidad, Estado de Derecho y el respeto del individuo como la minoría más pequeña que hay, y encontramos que el único sistema de gobierno que defiende estas ideas es el sistema de la República. Si el año pasado la conferencia trataba de definir qué era populismo y qué era república, este año lo que se intenta es que esta conferencia se imparta para entonces debatir cómo rescatar la República. Ya es un llamado a la acción. Primero quiero empezar con decir que el populismo es un fenómeno muy viejo y muy antiguo. De hecho, probablemente la primera vez que una república se vio acechada por populismo fue precisamente en la antigua Roma. Fue precisamente utilizando pan y circo que se distrajo al pueblo mientras estaban mermando las instituciones que habían dado forma a la República Romana para establecer de hecho el Imperio Romano. Entonces el populismo es un fenómeno muy viejo, no es una ideología política, es un mecanismo de manipulación psicológica. El año pasado yo hablaba de que todas las distrofias políticas, económicas y legales que vemos en el continente tienen una raíz psicológica profunda, que es el círculo del victimismo que da paso al populismo. ¿Sí? Yo hablaba el año pasado de que a los niños desde chiquitos en las escuelas se les enseña a ser víctimas. Son víctimas de los yanquis, de los españoles, de los bancos, de la oligarquía, de la casta. Cuando una persona es educada como víctima, luego crece con baja autoestima, normal. Si le enseñaron que vino a este mundo a sufrir y encima cuando va a su casa probablemente sufre violencia intrafamiliar y el padre o la madre le dicen cállate, no preguntes, no cuestiones. Todos los días en Latinoamérica a un niño se le mata la curiosidad con un comentario de estos. La gente que crece con baja autoestima luego es insegura de sí misma, y la gente que es insegura de sí misma no se autodefine, no se conoce a sí misma, sino que permite que la sociedad lo defina. Y si la sociedad dice que Podemos es lo mejor del mundo, pues yo también voto por Podemos. Y si la sociedad se vuelve nazi, yo me vuelvo nazi. La gente que es insegura de sí misma no es capaz de pararse y decir, aunque la sociedad vaya por aquí, yo voy a ir por allá. Y eso genera un pánico a tomar riesgos, sobre todo riesgos financieros. La gente que crece con este perfil no va a tener el coraje de ser emprendedor, de arriesgar su propia plata. Ahora, no nos confundamos. Que una persona sea educada como víctima, con baja autoestima, insegura de sí misma y con pánico a tomar riesgos, no quiere decir que el cuate no quiera ser millonario. No, todavía quiere los yates, helicópteros, autos, viajes, casas, modelos, etcétera. ¿Y cómo le hacemos para ser millonarios cuando no tenemos las bases fundamentales, cuando no invertimos en lo más importante? Pues en Iberoamérica hay de tres. O te vuelves narco, o te vuelves delincuente, o te metes de político. Claro, me meto de diputado, de candidato a alcalde, candidato al presidente, es bien fácil. Llego al poder, me hago del dinero de los demás y monto mi empresa. Pueden ser hoteles en el sur de la Patagonia, aerolíneas, telefonías, bancos, lo que sea. Y lo mejor de todo es que el riesgo lo pagan otros, porque como no es mi plata, no arriesgo yo. Y eso sí, una vez estoy en el poder, me encargo de que la educación siga siendo obsoleta, retrasada y antiglobalización, como ya escuchamos hace un rato. Ahora hay un pequeño problema. ¿Cómo ganamos las elecciones? Porque por muy tonta que sea nuestra gente en Latinoamérica, nunca en la vida votarían por un candidato que les llegue a decir querido pueblo, yo vengo aquí a postularme de presidente. La verdad es que fui educado como víctima, poseo baja autoestima, soy inseguro en mí mismo y le tengo un pánico a tomar riesgos que para qué les cuento. Entonces, como quiero ser millonario, decidí que voy de presidente.
voten por mí, no se preocupen, como son tantos pagando impuestos, ni cuenta se van a dar de lo que yo les voy a quitar. Para ustedes todo va a seguir igual y yo me hago millonario. Así que por favor, cuenten conmigo en las próximas elecciones. Pues no, tampoco hay que abusar, la gente no es tan tonta. Entonces hay que tener un mecanismo. ¿Cómo hacemos para ganar las elecciones? Con populismo, mi hermano, con populismo puro y duro. Promételes de todo, si es que igual no les vas a cumplir. Entonces, tenemos populistas, como el que había en mi país, que prometía que nos iba a llevar a la Copa del Mundo. Tenemos populistas que nos prometen que todos vamos a estar mejor redistribuyendo la riqueza y toda clase de cuestiones, y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque fue educada como víctima. ¿No me creen? Universidad de Buenos Aires, Argentina, Facultad de Derecho. Bolivia, las clases de kinder. Mi favorita, claro, el pobre Bolívar, que se revuelca en su tumba cada vez que oye la palabra bolivariana en ese proyecto de miseria, mientras Jesucristo los abraza a los dos. Y por supuesto la madre, ¿no? Cuba. Cha, che, chi, cho, chu. El che luchó en Cuba, mochila. Abril es un mes muy lindo. En abril se abren las flores. Y abril es el mes de Girón. Una vez en abril, los yanquis nos atacaron. Mandaron a mucha gente mala. Querían acabar con Cuba libre. El pueblo los derrotó. Fidel dirigió la lucha. Y claro, un fusil. Y me imagino que la mochila es para meter el fusil, ¿no? Cuando tienen que ir a pelear. ¿Quién no conoce a este hombre de la boina guerrillera? ¿Quién no conoce su nombre? ¿Quién no conoce su cara? ¿Quién no quiere ser como era el Che Guevara? Entonces, mientras el mundo avanza en una era tecnológica y de globalización, nosotros le enseñamos a nuestros niños a adorar e idolatrar, pues, genocidas que solo nos han vuelto países más miserables. Entonces, si ese era el círculo del victimismo para acabar con el populismo, yo propongo un círculo virtuoso que dé paso a la república. ¿Y por dónde empieza todo? Pues con una educación de empoderamiento. Una educación que incluya ciencia, racionalidad, que le enseñe a los niños de biología, de evolución, de cómo funciona la realidad, que les enseñe a pensar en este mundo bajo la realidad que tiene para crear soluciones, que les dé autoestima, que les enseñe que valen, que les enseñe individualidad, porque una educación de empoderamiento logra individuos con alta autoestima, que se aprecian a sí mismos, que no sienten que vinieron a este mundo a sufrir, sino que ellos son los dueños y constructores de su propio destino. Y eso provoca seguridad en sí mismos. Con lo cual, aunque la sociedad vaya por Podemos, él lo va a pensar 2 veces. Y aunque la sociedad se vuelva nazi, él lo va a pensar 2 veces. Eso produce disposición a tomar riesgos, porque la gente con este perfil no tiene miedo a ser libre, porque sabe que ser libre implica ser responsable de las consecuencias de sus actos. Y entonces ya no ve al gobierno como mina de oro, ya no tiene ganas de tirarse a un puesto político para robarle a los demás, ya no tiene tampoco por qué hacer así para esperar que el gobierno le dé una migaja. Empieza a ver al gobierno como árbitro de fútbol, garantizando que la educación siga siendo de empoderamiento. ¿Y qué logra una educación de empoderamiento? Cuestiones como Uber, que vienen a solucionar problemas desde el mercado. Cuestiones como el ecofiltro, invento guatemalteco, que está sacando a más niños de la desnutrición que cualquier programa social hecho por ningún gobierno en América Latina. O soluciones para aprender inglés, que van más allá de si los sindicatos de educación pública salieron a manifestar sí o no. Este es el tipo de educación y de soluciones que nuestros países necesitan, y solo se producen cuando hay individuos que fueron educados bajo este modelo. Yo concibo que las primeras 2 propiedades privadas con las que nacemos son nuestro cuerpo y nuestra mente, que son las máquinas a través de las cuales nos vamos a desarrollar para acumular otro tipo de propiedad, y que de nada te sirve estar vivo, tener cuerpo y mente si no eres libre. Por lo tanto, lo más lindo de estos 3 derechos es que existen en cada uno de nosotros
sin que alguien más tenga que pagar las cuentas. Nacemos con ellos, es maravilloso. Ahora, Juan Bautista Alberdi dijo una frase muy honesta que todavía explica por qué estamos como estamos, y es que con un derecho constitucional republicano y un derecho administrativo colonial y monárquico, la América del Sur arrebata por un lado lo que promete por otro, la libertad en la superficie, pero la esclavitud en el fondo. Y lo que seguimos sin entender en América Latina es que cortando las cabezas del Ejecutivo no vamos a llegar a ningún lado. Porque en el gobierno de una república lo más importante no es el presidente, ni el diputado, ni siquiera el juez. En el gobierno de una república lo que viene primero es la Constitución. Y aquí arranca el problema de Iberoamérica. Porque nuestras constituciones son como esos 72 libros aglomerados en el Concilio de Nicea, con más de 1100 años de diferencia entre el más viejo y el más nuevo, escritos por autores diferentes, que en una página te dice ojo por ojo, mientras que en la otra te dice cuando alguien te pegue, pon la otra mejilla. Así de incongruentes son las constituciones iberoamericanas. Lo que te garantizan en un artículo, te lo desgarantizan en el otro. Entonces, con un buen puñado de abogados que sepan manipular de las miles de leyes que hay, unas 200, ya está, ya el juego está ganado. Si no vamos a la raíz del problema y empezamos a tener constituciones congruentes que defiendan al individuo como la minoría más pequeña que hay, estamos perdidos. Y todo lo demás da igual. Después de la Constitución, la rama, la columna vertebral del gobierno es el organismo judicial. Que haya castigos para quien viola esos principios en la Constitución y haya premios para quien los respeta. Desde el mendigo en la calle hasta la presidente de la República, todos deben tener el mismo trato, igualdad ante la ley, Estado de Derecho. Y obviamente después del judicial, el segundo poder más importante es el legislativo, porque ahí supuestamente están los diputados y senadores que representan nuestra voz y que deben estar constantemente en debate usando la lógica, no falacias ad hominem, ni falacias de generalización. Y por último viene el Ejecutivo, que al fin y al cabo ese cuate es el que le toca el trabajo más fácil, en teoría, que es ejecutar la congruencia que ya debería de estar implementada desde la raíz, que es la Constitución. Entonces imagínense ustedes lo perdidos que estamos en Iberoamérica cuando un argentino dice, listo, ya ganó Macri, me puedo ir a tomar el mate, me quedo tranquilo, ¿viste? O cuando un brasileño dice, bueno, ya le cortaron la cabeza a Dilma Rousseff, eso era todo lo que hacía falta. O cuando en Guatemala escogemos un comediante. O cuando cualquiera de nosotros cree que por cambiar de presidente las cosas van a mejorar. Nos estamos enfocando en lo que menos importa. Y nadie está hablando de la verdadera raíz del problema. Porque como nos han vendido la idea de que la Constitución es palabra sagrada y que no se puede tocar, pues entonces ya desde ahí vamos muy mal. Ahora, hay otra cosa. El año pasado yo presenté el Manual del Populista. Entonces, hablemos del Manual de la República. En el Manual del Populista, el primer paso es dividir a la sociedad con odio. Pues entonces, en el Manual de la República, el primer paso debe ser unificar a la sociedad con igualdad ante la ley para cada individuo. El segundo paso era eliminar del legislativo cualquier oposición en el Manual del Populista. Entonces, en el Manual de la República hay que impulsar la representatividad del Parlamento con el debate de ideas. Si va a haber comunistas en el Parlamento, que los haya, pero que estén obligados a debatir con argumentos racionales. Si en el Manual del Populista hay que comprar jueces para evitar juicios y castigos, en el Manual de la República, la seguridad y la justicia deberían de ser la prioridad en los presupuestos iberoamericanos. Si en el Manual del Populista hay que ampliar los empleos estatales para extorsionar aliados, por eso es que crean tantos ministerios, secretarías, oficinas, porque claro, mientras más gente lucre del monstruo, más difícil que la sociedad se oponga, si todos nos estamos beneficiando a corto plazo. Entonces, en el Manual de la República hay que eliminar toda la burocracia innecesaria para ahorrar. Si en este manual hay que reformar la Constitución para eliminar el equilibrio del poder, en el Manual de la República hay que eliminar las incongruencias
de nuestras constituciones. Si hay que ponerle límites a la propiedad privada en el manual del populista, en el manual de la República hay que garantizar la propiedad privada de todo y cada individuo, no solo de los empresarios y empresarios. Si en el manual del populista se elimina la libertad de prensa y de expresión, el manual de la República debe garantizar la libertad de prensa y de expresión, no el gobierno siendo dueño de medios de comunicación. Y por último, si el manual del populista anula al individuo y sus 3 derechos fundamentales en nombre de ese pueblo ficticio, el manual de la República debe defender al individuo como la minoría más pequeña que hay y a sus 3 derechos como la base de la sociedad. Ahí tienen el manual de la República por si le quieren tomar foto. Pero como no los quiero dejar asustados, les voy a decir que sí es posible construir la República soñada, cuando al fin rompamos los complejos de inferioridad que hasta ahora nos han mantenido atados a proyectos políticos mediocres. El camino empieza por asumir con responsabilidad el compromiso cívico que nace de nuestra condición de hombres y mujeres libres. Esto es de Eduardo Enríquez, nicaragüense, autor de Muerte de una República. Muchísimas gracias.